que venga y viene. Y por supuesto, él también obedecía cuando le daban una orden. Pero a Jesucristo lo estaban llamando para que le ordenara a una enfermedad, no a una persona. No le estaba diciendo, ayúdame que venga uno de tus discípulos y que me prepare un medicamento. No, sino que le estaba diciendo, en ti, una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Dónde este Señor aprendió que con una palabra, sin siquiera el estar presente, iba a sanarse, iba a provocar la sanidad? La Biblia nos lo enseña a nosotros y nos dice que Él habló para crear. Entonces, las cosas, óigame bien, las cosas suceden cuando Dios las ordena. Así es su autoridad. Y no solamente los hombres obedecen cuando Él ordena, sino que las cosas. Amados, mire, por eso es que nosotros podemos presentar cualquier tipo de problema delante de Dios, porque Él tiene el poder y Él es la autoridad para hacer que las cosas sucedan. Dios tiene autoridad, Él es autoridad. ¿Se ha fijado que de repente en los trabajos alguien se acerca y tú no sabes, que acaso no sabes que yo soy el jefe? O para que lo sepas, yo soy el jefe. Quiere decir que Él no emana autoridad, que quizás no le están obedeciendo a su autoridad, no representa la autoridad. Porque cuando usted ve a una persona que tiene autoridad y la sabe utilizar, no necesita él estar enseñando qué es. Cuando de repente un radio patrulla le enciende las luces a usted, ¿verdad? Detrás de usted no le anda preguntando nada al radio patrulla. Usted sabe que tiene que detenerse, hacerse a un lado y no tiene que salirse del carro. Yo me acuerdo que en Salvador yo me salía del carro y platicaba con los policías. Aquí usted tiene que quedarse quieto y poner sus dos manos sobre el timón y no salir. Porque la autoridad se le ha presentado a usted, por algo lo está deteniendo. Lo más que podemos decir, ¿algún problema, verdad, Señor? Dios es autoridad. Entonces, en esa autoridad, Él creó todas las cosas. Y fíjense que Dios, entre toda su creación, creó al hombre. Pero fíjese que Dios no hizo al hombre para que anduviera vagando. No hizo al hombre para que anduviese perdiendo el tiempo. Sino que quiero que vaya conmigo, por favor, el versículo 26. Recuerde, Dios es autoridad. Dios es autoridad. Y dice el versículo 26, ¿lo tiene ahí? Dice, entonces, ¿qué pasó? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y mire la siguiente palabra. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y versículo 28, y los bendijo y les dijo, mire, fructificad y después multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgarla. Y vea la siguiente palabra, y señorar en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, mis queridos hermanos, que de su autoridad Dios dio al hombre autoridad para que señoreara, para que sojuzgara. Sojuzgar es gobernar con derecho. Al hombre lo puso a señorear, le dio autoridad. Mucha de esa autoridad se perdió cuando el hombre pecó. Y de nuestra autoridad que Dios nos delegó, tomó Satanás. Pero Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Me estoy metiendo en otro rollo. Pero Dios es autoridad y Dios delegó autoridad al hombre para que señoreara sobre la tierra. Recuerda, el tema principal es la autoridad. Pero el hombre estaba hecho no para vivir solo. No estaba hecho solamente para gobernar los peces y los animales, sino que estaba hecho, Dios lo hizo para vivir en sociedad. ¿Para vivir cómo? En sociedad, en grupos de personas. Y por eso es que Dios mismo hizo jerarquías, delegó autoridades a ciertas personas para poder convivir
unos con otros. Vea en esto, por favor, y quisiera que fuéramos hasta la carta a los Romanos, capítulo 13. Ya vamos a entrar en materia porque el tema principal ahora es la familia, pero es la autoridad, pero la autoridad familiar. Pero es necesario ver de dónde emana todo esto. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo encontró? Oiga eso. Dios es autoridad. Dios creó al hombre con autoridad, pero en sociedad, aunque los hombres estamos llenos de autoridad, Dios nos dice a todos, mire la primera palabra que aparece ahí. Usted tiene autoridad, pero Dios, al vivir en sociedad, nos dice, sométase toda persona a las autoridades ¿qué? Superiores, porque no hay, y lea esto y entiéndalo, mi querido hermano, porque no hay autoridad sino, ¿qué dice? De parte de Dios, y las que las hay por Dios han sido establecidas. Toda, óigame bien, aunque le parezca difícil, toda autoridad sobre la faz de la tierra ha sido puesta por Dios. ¿Por qué? Porque de Dios emana la autoridad. Y Dios delega autoridad. Y aunque los gobernantes se pierdan, y aunque los gobernantes sean impíos o sean malvados, gobiernen solo para enriquecerse, etcétera, etcétera, son puestos por Dios toda autoridad. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Del hombre lleno de autoridad, pero al vivir en sociedad quiere que el hombre reconozca dentro de la sociedad donde vive que hay personas con autoridad. Y dice, sométase a la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las autoridades que ahora existen han sido puestas por Dios. Mira el versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice ahí? Acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino... Así que si usted no ha hecho nada malo y de repente lo detiene un radio patrulla, tranquilo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué dice? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ¿qué dice? Teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo que viene, sino también por causa de la conciencia. En otras palabras, mi querido hermano, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy autoridad, te puse en el mundo con autoridad, pero en sociedad quiero que con tu autoridad tú te sometas a las autoridades que yo establezcas, que reconozcas que todas las autoridades las he puesto yo, hasta el supervisor que a usted le cae re mal, hasta ese ha sido puesto por Dios. Hasta esas personas y hasta el presidente y el que va saliendo, el que va entrando, y todos han sido puestos por Dios. Y nosotros tenemos que aceptar esa voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué ir a votar? Porque es una obligación. Recuerde, usted tiene que diferenciar lo que es un derecho de lo que es una obligación. Pero el voto es las dos cosas. Usted tiene derecho a elegir. Yo voto por fulano de tal, pero frente a la sociedad usted está obligado a votar. Dios pone a quien quiera, pero tenemos que cumplir esa obligación. Entonces dice, sométase a la autoridad. Si resistes a la autoridad, te estás resistiendo a mí. Ahora, esa es la autoridad. Dios, la autoridad, da al hombre autoridad, pero en sociedad quiere que el hombre se someta a la autoridad. Pero hay algo. La familia es, y se ha conocido por todos los tiempos, el núcleo de la sociedad. Y ahí esa es la vida de la sociedad. Cuando se quiere anular a la familia, la sociedad se pierde. En este tiempo se le quiere quitar autoridad a los padres y derecho a los padres, y por eso es que estamos teniendo ese tipo de juventud que ahora tenemos. Una de las razones.
Entonces la familia, cuando la familia está bien formada, cuando la familia hay un padre y una madre responsables, los hijos son buenos muchachos y son encaminados a hacer lo bueno. Eso es cuando la casa está papá y está mamá y le enseñan a sus hijos a respetar la autoridad. Cuando nosotros flaqueamos en cuanto a eso, estamos haciendo muchachos problemáticos, estamos haciendo muchachos rebeldes, muchachos casi inútiles para la sociedad y para sí mismo, que van a tener que enfrentarse duras pruebas, duras dificultades y duros castigos. Y todo viene porque en la casa no fuimos capaces como papás de enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Yo los veo a ustedes cuando le dan órdenes a sus hijos y sus hijos se quedan como que no les han dicho nada. Yo veo, fulano, yo mejor me hago el desentendido y me aparto de ahí. Porque usted, por mostrar delante de mí que tiene autoridad, puede enojarse con el niño. Es en la casa donde usted tiene que enseñarle a sus niños reglas. Tiene que enseñarle a sus niños que no todo es como quieren y cuando quieren, sino que papá y mamá son la autoridad en la casa y somos los obligados a mostrar esa autoridad. Sin autoridad la sociedad es un caos. Por eso es que hay familias, hay hogares que son un caos. Y un muchacho que vive en un caos es un muchacho caótico, problemático. ¿No se ha fijado usted que los muchachos, no sé si solo yo me he dado cuenta de eso, solo yo lo he percibido, pero los muchachos están en un lugar, pero como que no están. Están presentes en el cuerpo, ausentes en la mente. Y a veces se quedan hasta como zombies. Fulano, que no me estás escuchando. Fulano. ¿Y sabe por qué dicen los psicólogos que pasa eso? Porque su realidad no les gusta. Y ellos construyen en su mente un lugar donde sí les gustaría estar. Y por eso están, pero no están. Y los teléfonos inteligentes les han caído de perla. Porque los han sacado por completo y le han quitado a usted toda la autoridad. Porque no hemos sabido enseñarles, porque creemos que con cariño, con cosas, nosotros vamos a suplir la responsabilidad que tenemos de guiar a nuestros niños. Hermano, se lo voy a decir feo, ¿verdad? Pero perdone. Estaba explicando un señor que es muy famoso, entrenador de perros, pero ni los perros se educan con cariño solamente, sino que hay que darles dirección, hay que mostrarles autoridad. ¿Y sabe qué es una de las bendiciones de la autoridad? Que es, y póngame atención a esta palabra, que es coercitiva. Diga conmigo, coercitiva. Coercitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley ordena, quien tiene autoridad ordena, y normalmente quien tiene autoridad tiene la fuerza suficiente para someter a la persona que está bajo su autoridad e infringirle un castigo. Quiere decir que usted como papá o usted como mamá es la responsable de guiar a los muchachos, y cuando los muchachos no quieren aceptar su voz, usted está en la responsabilidad, usted está en la obligación de darle y demostrarle a sus niños qué pasa cuando un muchacho, cuando un bebé, porque son los bebés los que veo que mandan en la casa, cuando un muchacho, cuando un bebé no quiere hacer caso. Pastor, ya no hay lo que hacer con mis muchachos. ¿Y qué hizo cuando estaban chiquitos? ¿Qué hizo usted? No mostramos autoridad, porque es más fácil entregarles una tablet y que hagan lo que quieran que enseñarles. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y usted llega cansado del trabajo y prefiere hacerse el desentendido. Tome fuerzas y vaya donde su muchacho, vaya donde su niño y enséñenle. Aunque siente que usted se está durmiendo parado, vaya y corríjalo. Si usted le dice a su muchacho porque tiene que darle órdenes primero, tiene que mostrarle cómo se hacen las cosas. Usted le da la orden y su muchacho se hace el desentendido y usted no le corrige, amado hermano, para él usted no tiene autoridad.
puede tenerle cariño, puede tenerle amor, pero es irresponsable. Y la parte más importante del amor en la familia es que somos guías para su bien, no para su confort actual, sino que para su bien, para su formación, porque ahora estamos haciendo que nuestros hijos sean felices hoy, supuestamente. ¿Qué quiere el niño? Vamos a ver qué quiere el niño. Para que le dé una sonrisa, yo te lo compro. Ah, papá, cómprame esto, cómprame lo otro. ¿Cómo no, hijo? Yo te lo compro. Porque prefiero comprarte esto que dedicarte el tiempo. Y el muchacho no aprende. No aprende. Ahora, pero al llegar a la casa resulta la pregunta. Si Dios es la autoridad, delegó al hombre la autoridad para que gobernara sobre la tierra. Cuando el hombre está en sociedad, le dice al hombre, sométete a las autoridades. Entonces el hombre que tiene autoridad en sí mismo, tiene que someterse a la autoridad que es, ya dijimos, escogida por Dios. Entonces dijimos también que la familia es el núcleo de la sociedad, y si la sociedad tiene reglas, tiene leyes que se deben cumplir, y hay lugares, hay centros donde se encarcelan a las personas que no quieren someterse a la autoridad social, entonces la familia también tiene que tener reglas, también tiene que tener normas y también tiene que tener maneras de disciplinar y corregir a los hijos. Pero ¿quién tiene la autoridad en la casa? ¿Quién gobierna la casa? Y es aquí, porque todo lo que hemos hablado pues está bien, ¿verdad? Pero en este tiempo, mire, en los tiempos bíblicos y más en los tiempos de Abraham, esto no tenía ningún problema en decirlo. No había ningún problema, ningún detalle, y todo era aceptado por todos, hombres y mujeres, era aceptado. Ya en los tiempos de Pablo, ya vamos a entrar a las explicaciones que tuvo que dar Pablo para poder explicar quién tiene la autoridad en la casa, porque ya no se enseñaba como allá en el Antiguo Testamento, sino que Pablo tuvo que dar razones e irse al principio para decirle quién tiene la autoridad. Y ahora en este tiempo, en nuestro presente, es todavía mucho más difícil enseñar quién tiene la autoridad, porque la tomamos de la Biblia, pero nuestra realidad, óigame bien por favor, no es la misma que la realidad de Abraham, y no es la misma, socialmente hablando, que la realidad de Pablo. Mas sin embargo, la palabra de Dios enseña principios que son aplicables en todo momento y en todo lugar. Entonces, ¿quién tiene la autoridad en la casa? Vamos a buscar, por favor, en 1 Corintios. Ya llame su atención. 1 Corintios, capítulo 11. Versículos del 12 en adelante. ¿Lo tenemos? Búsquelo, por favor. Es importante. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Versículo 2, perdón. ¿Ya? ¿Lo leyeron todos? Ok. Os alabo, hermanos. O sea, los felicito, les reconozco lo bueno. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, era un lugar, una iglesia que Pablo había instruido. Pero vea lo que dice el versículo 3. Pero quiero, que dice ahí, que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Oiga esto, por favor, y ponga mucha atención. Que ya vamos a vamos a contemporanizarlo. Vamos a hablar esta palabra, a tratar de explicarla en este tiempo, la aplicación en este tiempo, pero quiero explicarles lo que allí dice. Dice la escritura, quiero que sepan, quiero que aprendan algo que no sabía la iglesia de Corinto. Y lo vamos a hacer en el orden, ¿verdad? La autoridad, ¿quién dijimos que es? Dios. Él no tiene autoridad, Él es autoridad. ¿Se entiende eso? Es como cuando usted dice Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor. Dios es amor. La esencia del amor es Dios. Todo amor correcto emana de Dios.
Entonces toda autoridad emana de Dios. Entonces Dios, y Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Y mire lo que dice después. Esto nos llega a los varones, esto nos encanta a los hombres, ¿verdad? Y Cristo es la cabeza del varón, ¿sí? La cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Aleluya. dice el hermano, está bueno el hombre en la cabeza, por la mujer en la nuca, y lo hace para donde quiera. Qué bárbaro, hermano Tomás, no te confesando eso, hombre. Entonces, Dios ha establecido, óigame bien, un orden jerárquico. Es el orden como Dios también no solo ha repartido su autoridad, sino que es la manera como Dios ahora opera en la vida de todos, de todas las familias. Dios ilumina a Cristo, Cristo ilumina al varón, y el varón, oiga bien, ilumina a la mujer ilumina a los hijos. Pero en este tiempo eso se ha tirado al trasto. Principalmente no es por la Biblia, es por la incapacidad del hombre de desarrollar bien su papel. Póngame atención. Se ha perdido la autoridad. Mire, ¿por qué Adán perdió la autoridad? ¿En qué momento Adán perdió la autoridad? Cuando pecó, ¿sí? Eva pecó, ella comió del fruto prohibido y nada pasó. Fue hasta que Adán, ¿sabe por qué no pasó nada? Porque el orden jerárquico estaba intacto. No habían hijos. Entonces llegaba hasta Eva. Dios, Cristo, Adán y Eva. No había nadie abajo de Eva. No había quien contaminar. Entonces Eva comió y nada pasó. Y vino Eva y le dio al esposo. El esposo quien había recibido toda la instrucción de Dios. No comeréis de eso. Vino y por llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Que mucho insiste esta Eva. Ya venís con eso. Me dijeron que no. ¿Cómo no? Mira que no. A mí me ha dicho un amiguito que me mandaron un tweet, ¿verdad? Que me dijo que nos vamos a hacer fuertes, que nos vamos a hacer como Dios y que no sé qué. Dámelo pues. Y entonces el hombre sin importar qué le había dicho su autoridad inmediata, tomó el fruto prohibido y comió. Por eso es que la Biblia le dice: cuídate de la que duerme a tu lado. Eso, pastor. Hubiera querido, grabarlo a todos cuando les dije eso. Hay que leer más la Biblia, mis queridos hermanos. No vamos a entrar a todo eso, ¿verdad? Pero se rompe la línea. Oiga, y pónganme atención. Si hubiesen estado los hijos de ellos en ese momento, en el momento que Eva comió, quienes hubiesen sufrido las consecuencias hubieran sido los hijos, porque los hijos son iluminados por la mamá. Pero fue hasta que Adán comió que se vieron los dos y dijeron: estamos desnudos. Y entonces se avergonzaron. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando comieron se rompió el hilo de autoridad, porque hubo desobediencia. Se rompió la iluminación, la bendición de Dios fue cortada. Y entonces el pecado entró en ellos. Y entonces ellos comenzaron a tener temor, porque apareció el Señor y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y no es que Dios no supiera, Dios sabía dónde estaba, pero quería que Adán se revelara. Dios sabía qué era lo que había pasado, pero quería ver la actitud de Adán. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Es que oí tu voz, y oiga, se mencionó algo sobre la faz de la tierra que nunca se había mencionado, porque a Adán se le había dado autoridad. Escuché tu voz, y ¿qué dijo Adán? Y tuve miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque se había cortado la línea de bendición. Entonces, cuando el hombre está, óigame bien por favor, cuando el hombre está conectado con Cristo, la luz de Dios a Cristo, la luz de Cristo al hombre, la luz del hombre a la mujer, y la luz de la mujer a los hijos.
No se trata de quién somete a alguien. Se trata de quién bendice a quién. Se trata a quién busca a Dios. Pastor, y cuando no hay un varón, mire hermano, cuando no hay un varón, Dios levanta a una mujer. Créanlo. Por eso es que hay tantos hogares que subsisten aun cuando el varón ya no está. Porque Dios no va a dejar desprotegido a los hijos. Y Dios bendice a la mujer. Pero entonces, volvamos la autoridad, el orden jerárquico. Dios, Cristo, el hombre, la mujer, los hijos. Ahora, sigamos leyendo esto, por favor. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Por qué el hombre no debe cubrirse la cabeza? Porque Dios es su manto. En ese tiempo, la iglesia de Corinto, esto para explicarlo rapidito. En Corinto, en ese lugar, era un lugar sumamente pagano. Habían templos inmensos de prostitución. Ahí sí yo creo que todos los hombres no faltaban al culto, ¿verdad? Porque dentro del culto estaba una práctica sexual. Y la ofrenda daba paso a poderse ir con una sacerdotisa y adorar a su Dios, ¿verdad? Ahí temprano llegaban todos los varones, ¿verdad? Ahí temprano el culto con su ofrendita lista, con su ofrenda lista. Las profetisas, aparte de no conocer a Dios, tenían una característica. Todas, oiga bien, todas estaban rapadas. ¿Todas estaban cómo? Rapadas. Entonces, la iglesia predicaba el evangelio. Y entonces cuando se predicaba el evangelio, más de alguna de estas mujeres se convertían. Y entonces cuando estas mujeres sin cabello llegaban a la iglesia, les era necesario a ellas, que toda la gente las identificaba como sacerdotisas por estar rapadas, que se pusiesen sobre ellas un velo de autoridad, para que ya no las confundieran, para que se dieran cuenta de su realidad ahora, que ya no eran sacerdotisas o prostitutas del templo, sino que ahora eran hijas de Cristo. Y por eso es que era necesario que se taparan la cabeza mientras el pelo les crecía. Era algo que hacía la diferencia. El pelo largo ya no las identificaba como una sacerdotisa pagana. Ahora, yo pregunto, ¿tendrá aplicación eso de la Biblia a nosotros? Yo creo que no. Pero sigamos, por favor. Entonces, la autoridad Dios la puso en el varón. Ahora, sigamos. Busque, por favor, en Efesios capítulo 5, versículo 21. Efesios 5, 21. Allá dijimos, sométase toda autoridad. Y mira lo que dice el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Algunas van a decir, por eso es que yo no me caso. No, hermana, acuérdese que si están unidos y no se han casado, la Biblia dice que se están, ¿qué? Quemando, ¿verdad? Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos, mire esto, no al marido del otro. No, mire, ¿qué dice? Las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos. ¿Y qué tanto tiene que estar sujeta una mujer al varón? ¿Qué dice después? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dios ha escogido al varón para jefe de familia.
Ya vamos a explicar, ya vamos a llegar al tema del tiempo, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de este tiempo en el que nosotros vivimos. No me hagas esas caras, por favor. Entonces dice, versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. En todo. Pero luego el versículo 25 habla de la conducta. Primero habla de la conducta que la mujer debe tener a su marido, a su esposo. Pero ahora habla de la conducta que debe tener aquel que ejerce tal autoridad en la casa. Mire lo que dice, por favor, porque esto está precioso. Maridos. Maridos. ¿Hay algún marido por aquí? Aleluya. Bueno, mire, ¿sabe qué le dice Pablo a los solteros? Quédense como yo. O sea, como Pablo, no como yo. No se casen, porque mientras estén solteros van a poder servirle a Cristo. Porque la casada piensa en su marido y el marido piensa en su esposa. Y no pueden entregarse al 100% al servicio de Dios. Entonces, si usted no está casado, pues no piense en casarse, dice la Escritura. Pero déjenme, ese es otro tema. Entonces dice, maridos, ¿qué dice? Amad a vuestra mujer. Y mire, por favor, quiero explicar esto. Ah, ya viste, mira, aquí dice que yo tengo que amar a mis mujeres. No, le habla a pluralidad de maridos, que por eso hay pluralidad de mujeres. Es decir, cada marido con su propia mujer. No me esté, ya le hicimos, mira. Tengo que explicar esto porque así, mire, este es de aquella madera seca, ¿verdad? Que agarra fuego rápido, así como los barascas, las obras de algunos que va a agarrar fuego allá en el cielo. Pero sigamos, dice después, maridos, no, perdón, espérese. Así que como la iglesia, no, perdón, vamos a regresar, porque aquí me salgo. 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, pero ¿por qué la iglesia está sujeta a Cristo? Ábrame los ojitos, por favor. ¿Por qué la iglesia está sujeta a Cristo? Porque Cristo es su Salvador. ¿Y usted qué es de su esposa? ¿Su martirio? Entonces su esposa tiene que estar sujeta a usted. Bueno, sigamos. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, mire, se entregó a sí mismo por ella. Ni siquiera dice por la familia, sino que dice por la mujer. Cristo se entregó por la iglesia para, mire, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de ¿qué? De presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, oiga, mire esto qué bonito. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Mire, cuando usted lo ve de la perspectiva, sométase la mujer a su marido, pero cuando comienza Dios a decirle, así como Cristo, ¿y qué hizo Cristo? Cristo es Dios sobre todas las cosas, en el cielo, sentado en el trono, pero se hizo hombre para poder salvarnos. Mire, Cristo no se hizo ángel. Los ángeles divinamente son superiores a nosotros, muchísimo más, y hay diferente categoría de ángeles, pues, y Cristo está por sobre todas las cosas. Y Cristo no se hizo un ángel, Cristo se hizo hombre. Y no solo se hizo hombre, porque pudo haberse hecho hombre y haberse hecho un rey. No, Él se hizo siervo y vino a servir y entregó su vida por causa de la iglesia, para salvarla, para santificarla.
para después presentársela a sí mismo como una iglesia, dice la Escritura, gloriosa. Mira cómo te has puesto, cómo te has descuidado, mujer. Cuídela. Amén. Amado, mire todo lo que Cristo hizo para tener una iglesia que a Él le gustara y que le honrara a Él. Él la hizo. Él la santificó. ¿Qué hizo? La puso aparte. No en medio de todas, no. La puso aparte. La santificó. Dice que la purificó, la limpió. Mire, hermano, queremos nosotros que las mujeres, que nuestra esposa se someta a nosotros. Usted tiene que ganarse ese sometimiento con amor, con cuidados, con dedicación. ¿Quiere que la mujer se someta a usted? Porque un papel dice que es nuestra esposa, pero la realidad muchas veces no representa que ese varón sea su esposo, porque muchas veces no nos hacemos responsables de nuestra obligación de cuidado, de nuestra obligación de santificarla, de ponerla en un lugar especial y de cuidar que la mujer se desarrolle y dé la mejor versión de sí mismo que una mujer puede tener al lado de un varón que está dispuesto a dar la vida por ella. Entonces es bien difícil exigir sometimiento. Y mucho más cuando el marido no tiene por cabeza a Cristo. Mira, hermano, eso que está hablando así, tal como está, es para los creyentes. Porque los creyentes, los varones creyentes, tenemos a Cristo por cabeza. Nuestra dirección viene de Cristo. Y como amamos a Cristo y obedecemos a Cristo, póngame atención, nunca golpearíamos a nuestra esposa. Nunca haríamos algo en detrimento de su personalidad, de su vida. Ahora también, pues las mujeres tienen culpa de esto. Se buscan a alguien que no las va a cuidar. Se buscan a alguien que solo les gustó, que no la respeta, que no tiene futuro y que nunca va a cambiar. El amor no lo va a cambiar. Se buscan impíos, hijos del diablo. Porque, amado, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Así, sencillo. ¿Hijo de quién es usted? De don Toño no sé quién. No, hijo de Dios o hijo del diablo. Entonces, si Cristo es su cabeza, usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, dice la Biblia que usted tiene la mente de Cristo. Y va a amar a su esposa de tal manera que está dispuesto a dar la vida por ella. Y la mujer está dispuesta a dejar cualquier cosa por estar junto a usted, sometida a usted, pero a su amor, no a su maltrato, no a sus gritos. Por eso es que, amados hermanos, mire, en la casa el sometimiento es resultado del amor. Es resultado del amor. Ay, pastor, pero es que usted no sabe la esposa que tengo. La mujer nació chúcara. ¿Ah? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿No? Sin corrección, no obedece. Pues enséñele. ¿Usted cómo cree que era la iglesia? Solo piense por favor en los discípulos. 12 tenía nada más el Señor y uno lo traicionó. Entonces Cristo no agarró un grupo de hombres perfectos. Todos eran y somos defectuosos. Pero entonces Cristo nos apartó, dice la Biblia, que nos santificó, nos limpió con su sangre, nos dio el Espíritu Santo. Y entonces a partir de ahí nosotros comenzamos a crecer. Entonces, mis queridos hermanos, esta autoridad viene de Dios, pero Dios quiere que la apliquemos con amor. De tal manera para que a la mujer no sienta que es un sometimiento, porque sabe que su esposo va a hacer siempre lo que es lo mejor para ella. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? Por eso es que cuesta tanto. Y a veces pensamos que porque está con nosotros nunca se va a ir. Nunca se va a ir.
y que la tenemos sometida y que no sé. Por eso, amados, mire, por eso es que enséñenle a sus hijos y a sus hijas, y pónganme atención, jóvenes, enséñenle a sus hijas en especial a valerse por sí mismos, a ser mujeres prósperas, porque ustedes no van a prosperar si tienen marido, ustedes van a prosperar si su cabeza es Cristo, y si ustedes son inteligentes desde jóvenes, y llegar cuando les toque casarse con alguien, llegar ya próspero, para que no sea lo económico lo que haga que ustedes se sometan por dinero, sino ustedes lleguen completas, prósperas, hechas, y se unen a alguien que las respeta como son, que está dispuesto a ayudarles a que ustedes sean mejor. No son hombres que andan buscando mujeres que los mantengan, porque existe eso, ya lo saben. Si no es un hombre, usted tiene que escoger un hombre próspero. Y un muchacho próspero desde los 20 años se le nota que va a ser próspero. Si ya tiene 35, hermano, si ni carro tiene, yo creo que, bueno, si ya se casó, ya es tú. Pero usted tiene derecho a ver todas esas cosas, a escoger la autoridad a la cual usted se va a someter, porque eso es para toda la vida. Y dice después, ahora, el trato del hombre y de la mujer en este tiempo. Porque en la Biblia es más fácil, ¿no? ¿Sabe? Sara le decía a Abraham, ¿alguien sabe cómo le decía? Mi Señor. Si a usted le dicen mi Señor, es porque le van a tirar un sarcasmo que a saber. Un chiste viene después. Porque ya no es así. Ya no es así. No estamos en ese tiempo, ¿sabe? En los tiempos bíblicos las mujeres no eran económicamente activas. Póngame atención a esto, que esto es muy importante, y esto es hoy ya. Era el varón. Mire, lo peor que le podía pasar a una mujer es quedarse sin esposo y quedarse sin hijos. Pues las mujeres que estaban viudas, ¿verdad? Y sin hijos, estaban, ¿cómo se llama? Destinadas a pedir limosna, porque no había nadie por ellas. Porque ellas, les digo, no eran productivas. Las mujeres que llegaron a ser en ese tiempo productivas eran porque realmente eran personas dedicadas, como habla el capítulo 31 de la mujer virtuosa. Dice que compraba heredad y vendía heredad y sacaba ganancia. En ese tiempo las mujeres no hacían eso, pero esa era mujer tan virtuosa que el marido le decía, no, hace negocio, hija, tú sabes hacerlo. Entonces, pero en este tiempo, hermanos, es muy raro encontrar un hogar que solo depende económicamente de un esposo, del esposo. El tiempo está tan difícil que la mujer tiene que trabajar, la mujer tiene que hacer. Y aún, fíjese, en mi país, en El Salvador, allá un país de tercer mundo, las leyes establecen que el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, puede ser cuantificado y representa como un trabajo para la mujer, y ningún hombre puede menospreciar a una mujer porque no tiene trabajo. Es más, el esposo no tiene la autoridad para decirle a una mujer, no vas a estudiar, solo yo voy a estudiar. No vas a trabajar, solo yo voy a trabajar. No hay esa autoridad, a menos que sea en amor y un consenso. ¿Cómo se aplica la autoridad en este siglo XXI? Con amor y en consenso. Cuando los dos se sientan y platican. Cuando los dos se sientan y discuten los pros y los contras. Cuando eso sucede, la luz de Dios ilumina a ambos. Porque tan heredero de la gracia es el varón como lo es la mujer. La Biblia dice que Dios los hizo hombres, varón y varona, los creó. Y así como la mujer es ayuda idónea del varón, el varón es la ayuda idónea también para la mujer. Y ahora el hombre que quiera someter a la fuerza, y solo porque su mamá le dijo que él tenía que gobernar la casa, en este tiempo, se debe alistar a que su mujer un día abra los ojos y se dé cuenta que puede hacer más.
Mira, hermano, yo he visto tantos casos de mujeres que estaban con una persona sumergidas, así todas tristes, y de repente la mujer dijo, hasta aquí, y se apartó, y vemos a esa mujer 1 o 2 meses, y se ve una mujer diferente, con luz propia. Por eso es que los maridos tenemos que cuidar a nuestras esposas. ¿Cómo se cuida una esposa? ¿Dónde andas? Le voy a poner un GPS, ¿oíste? Para saber dónde andas siempre. Eso no es cuidar a la esposa. Porque le digo, el hombre cuando hace sus cosas, medio mundo se da cuenta. Cuando alguna vez la mujer lo hace, nadie se da cuenta. ¿Cómo se cuida a una esposa? Con amor, con atenciones, con presencia, poniéndola a ella sobre todo. Por supuesto, abajo del Señor. Usted quiere que en su casa haya respeto, respete. Este siglo XXI, aquí yo soy el marido, yo aquí mando y punto. ¿Cuál punto? Punto y coma. Porque la verdad es que si tú estás así, yo voy a agarrar mi salario y ahí ve cómo haces. Y entonces el marido ya se pone a pensar. No la hago, dice el marido, yo solo. Vaya pues, fulana, pues, hablemos. Mire, amado, la autoridad, y vuelvo, viene de Dios. Y nosotros la podemos ejercer, pero tenemos que ejercerlo sabiamente y en amor. Cuando usted ame a su familia, la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados, multitud de errores, todas esas cosas que a veces los muchachos hacen mal. Sí, usted los corrige, pero en amor usted no se pasa recordando todo el tiempo de eso. El esposo se equivocó, ok, se equivocó, pero en amor usted tiene que perdonarlo. Tiene que perdonarlo y el esposo tiene que cuidar nunca volverlo a hacer. Mi hermano, este sometimiento fácil no es. Puede ser lo que usted quiera, menos fácil. A la mujer en este tiempo someterse a su esposo por completo es algo difícil, pero es más difícil que un esposo ame a su esposa dispuesto a dar la vida por ella. ¿Qué cree que es más fácil? ¿Cuál es el requerimiento mayor? Póngame atención. ¿Cuál es el requerimiento mayor? A la mujer le dice, está sujeto a tu marido. Es lo que hace, lo que representa es la espada cuando está en su ¿cómo se llama? En su estuche, o ¿cómo se llama eso? Allí está, a eso se refiere. Ahí está con filo, pero está quieta, ¿sí? Con fuerza, pujante, pero quieta, sujeta. Pero para que eso suceda, es un marido que ha renunciado a sí mismo. Porque cuando alguien que renuncie por un momento a sí mismo, está dispuesto a dar la vida. Cristo por un tiempo, por un momento, renunció al trono en el cielo y se sometió a la debilidad humana por amor de su iglesia. Cuando no hay esto, amados, los hijos ven discusiones y discusiones y discusiones. Y los hijos comienzan a perderle el respeto a los papás por las discusiones. Los hijos comienzan a perder el respeto que debe de haber, porque los esposos no se tratan como deben de tratarse, y al no tratarse bien entre ellos, tratan mal a sus muchachos. No hay cosa más triste que un hijo decepcionado de sus papás. Cuando los papás se aman, siempre hay problemas, siempre hay luchas, pero que saben resolver sus diferencias en amor. Y a veces el hombre tiene que decir, ok, hagámoslo como tú dices. A veces la mujer no quiere hacerlo, pero ok, hagámoslo como tú dices. Y se ponen de acuerdo. Dios siempre bendice esas decisiones. No se trata de que quién lleva los pantalones, porque hoy todos se ponen pantalones. No se trata de quién es más fuerte, porque por ahí dicen que el hombre es fuerte, pero la mujer es más hábil, es más lista, dicen. Cuando mi esposa y yo en mi país somos abogados los dos, y cuando comenzamos a discutir, comenzamos a argumentar.
Y entonces ella me dice un argumento y yo se lo estoy contestando y pum, pum, me avienta como 4. Y yo en lo que le estoy contestando el segundo, ella me aventó otros 2. Ah, espérate, cálmate. Y de repente yo, ya estuvo. Así se va a hacer. Cuando yo tomo la decisión así, siempre nos va mal. Cuando nos sentamos y comienzo yo a decirle, mira, esto así, lo vamos a hacer así, por esto y esto. Y cuando ella me dice, mira, espérame, yo te quiero decir que deberíamos de pensarlo porque esto y esto. Y entonces yo medito en lo que ella me ha dicho, me quito ¿cómo se llama? La corona, que yo me siento el rey de toda la tierra, y escucho, oro, y entonces podemos tomar una decisión consensada. Nos coordinamos, nos ponemos de acuerdo, y siempre cuando las decisiones son de acuerdo, en un mutuo acuerdo, siempre son buenas decisiones acompañadas por el Señor. Iglesia, mire, hablar de que el hombre es la cabeza del hogar se oye bien fácil, pero toda autoridad requiere mucha responsabilidad. ¿Cómo hacer, pastor? Si toda mi vida yo he sido así. ¿Sabe quiénes educan machos? Las mamás y las abuelitas. Eso es lo contradictorio. Que las mamás, no te dejes, ¡ay, mucho cuidado! Mira, y cuando salgas con las niñas, usa preservativo. La mamá, y a veces mamá cristiana. No le hagas caso que todas las mujeres son locas. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está creando? Otro macho. Y después, cuando vea que su propio hijo le está pegando a su nuera, debe entender que la responsable es la mamá o la abuelita. Tenemos que pensarlo bien, porque la autoridad requiere mucha responsabilidad. Y entonces, ¿cómo hago hoy, pastor? ¿Cómo hago para corregir todo el pensamiento que traigo de toda mi vida? Humíllese delante de Dios. No queda otra. Yo quisiera decir, no, hermano, esfuércese. Uno se puede esforzar un día, 2 días, una semana, un mes, pero de repente de tanto esfuerzo uno estalla porque se cansa. Entonces tenemos que someternos a Dios, para que sea Dios a través de tu Santo Espíritu que nos haga personas mejores, las personas ideales para educar a nuestros hijos, para guiar a nuestra esposa, para amar a nuestra familia. De tal manera, y esto siempre me gusta hablarlo y siempre me gusta recordarlo, cuando un hijo sale de una familia amorosa que le ha dado cuidado y le ha enseñado que él es una persona que tiene mucho valor, una persona especial, no sale de su casa buscando amor, sino que él mismo está lleno de amor. Y entonces, para que alguien pueda engañarlo, para que alguien compre una persona así, tiene que darle más amor de la que esta persona ya tiene. Y una persona así la construye mamá y la construye papá. Una pareja guiada por Dios. Pongámonos en pie, iglesia. Vamos a ver.